En este vídeo vamos a continuar resolviendo el examen de física de la EBAU de la convocatoria de septiembre de 2020 para la Comunidad de Madrid en la opción B. Como siempre tendremos 5 ejercicios de distintos bloques. Vamos a comenzar por el de gravitación, por el ejercicio 1. En él se nos habla de una sonda que en una órbita circular, esto es importante, en torno al planeta Marte a 290 kilómetros de altura sobre la superficie, está realizando esa órbita. Rápidamente expresamos esto en sistema internacional, multiplicamos por 1000, 290.000 lo podemos poner como 2,9 por 10 a la 5 metros. Nos dice que la sonda tiene ahora mismo una masa de 1031 kilos. Recordemos que, y es importante tratar de mantener una notación consistente, el cuerpo que está girando lo denominamos como m minúscula, su masa, mientras que la masa mucho mayor que queda en medio, en torno a la cual gira, en este caso el planeta Marte, la designamos con mayúscula. Bueno, pues ¿qué se nos pide? Se nos pide en el apartado A hallar el periodo de revolución, o sea, el tiempo que tarda en dar una vuelta a la sonda alrededor de Marte, y su velocidad orbital. Bien, para órbitas circulares, ¿qué fórmulas tenemos? Bueno, pues tenemos, igualando la fuerza gravitatoria a lo que llamaríamos la fuerza centrípeta, la masa por la aceleración normal, nos queda que la velocidad orbital viene dada por raíz de la constante de Newton por la masa de, en este caso, Marte, partido por el radio de la órbita. También sabemos, al tratarse de una órbita circular, es un movimiento circular uniforme, podemos expresar esta velocidad orbital como la longitud de la circunferencia descrita dividida por el tiempo en dar una vuelta, que es el periodo. Y juntando estas dos ecuaciones nos queda la tercera ley de Kepler para órbitas circulares. T al cuadrado es igual a 4pi cuadrado r cubo partido por g y por m. Bien, en este caso, si queremos determinar el periodo, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos de facto no solo estos dos datos, sino también el valor de la constante de Newton, de la constante de gravitación universal, la masa de Marte, también la tenemos, lo que nosotros hemos denominado en mayúscula, y el radio del planeta. Si tenemos el radio del planeta, fijémonos, la situación es tal que así, este es Marte, este es su radio, que lo denominamos como R mayúscula, el satélite, esta sonda Mars Reconnaissance Orbiter, está dando vueltas alrededor de Marte a una altura h con respecto a la superficie. Por tanto, el radio de la órbita, que básicamente es la distancia de la sonda al centro del planeta, va a ser el radio de Marte más la altura sobre la superficie, y esto es 3,39 por 10 a la 6 más 2,9 por 10 a la 5, que nos da 3,68 por 10 a la 6 metros. Entonces, fijémonos que podemos sacar directamente el periodo usando la tercera ley de Kepler. No hace falta pasar por la velocidad orbital porque tenemos todos los datos. Tenemos G, tenemos M, tenemos R. Por tanto, sacando la raíz cuadrada, ¿qué nos va a quedar? Ya sustituimos directamente datos. Tenemos 4pi cuadrado. El radio, acabamos de ver, de la órbita era 3,68 por 10 a la 6. Lo elevamos al cubo y dividimos por la constante de gravitación universal, 6,67 por 10 a la menos 11 newtons por metro cuadrado partido de kilo cuadrado, y por la masa de Marte, que nos dicen que es de 6,42 por 10 a la 23 kilos. Y el resultado de esto es 6
6,78 por 10 a la 3 segundos. O sea, aproximadamente unas 2 horas es lo que tarda en dar una vuelta. Muy bien. Bueno, es un orden de magnitud razonable, o sea, no tiene mala pinta. Y ahora, para obtener la velocidad orbital, todo esto es el apartado A, lo que estamos calculando, pues simplemente podemos usar esta ecuación de aquí, más sencilla. La velocidad orbital va a ser 2pi por el radio de la órbita, que es 3,68 por 10 a la 6, dividido por 6,78 por 10 a la 3, y esto nos da una velocidad orbital de unos 3.400 metros por segundo, pues un poco más de 10.000 kilómetros por hora. Son velocidades orbitales relativamente típicas para un cuerpo alrededor de un planeta de tipo terrestre. Muy bien. Bueno, pues ya tenemos esto de aquí. Vamos ahora con el apartado B. En el apartado B se nos pide el valor de la energía mínima necesaria que hay que suministrar al satélite para que escape del campo gravitatorio marciano. O sea, el satélite está aquí. Inicialmente está en órbita, está dando vueltas y lo queremos llevar, esta sería la situación inicial, y en el final yo quiero que esté en el infinito, donde el campo gravitatorio del planeta desaparece por completo, y puesto que nos piden la energía mínima, pues no necesito que el satélite llegue con un montón de velocidad, basta que llegue justito, es decir, con velocidad nula. Bueno, pues como nos piden velocidad que hay que suministrar, lo que tengo que hallar es un incremento de energía mecánica. O sea, tengo que calcular la diferencia entre la energía mecánica que va a tener este satélite en el estado final menos la energía mecánica que va a tener en el estado inicial. Muy bien. Al final, puesto que va a estar en el infinito y ahí la energía potencial gravitatoria menos G por m partido de R va a ser nula, porque cuando R es infinito, este término se anula. La energía cinética va a ser también nula, porque la velocidad es 0, y por tanto la energía mecánica, que es la suma de los dos, va a ser 0. O sea que en este estadio final esto se anula, es igual a 0. Y ahora, para la energía mecánica inicial, podríamos usar, como hemos dicho, la definición, que la energía mecánica es cinética más potencial, pero sabemos que en órbitas circulares, precisamente utilizando esta relación de aquí, que la velocidad es igual a la raíz de g por m partido de r, al sustituir esto en la fórmula de la energía cinética, un medio por m por v al cuadrado, el cuadrado se va con la raíz y nos queda algo muy parecido a la energía potencial. Y bueno, ya sabemos que al final lo que tenemos es que la energía mecánica en una órbita circular es la mitad de la potencial. También valdría expresar esto como menos la energía cinética. Por tanto, ¿qué tenemos? Tenemos este menos, que no nos lo debemos olvidar. La energía potencial ya la tenemos aquí, menos g por m partido de r, pero aquí hay un 2. Y este es la circunstancia inicial, es el radio inicial de la órbita, que es este de aquí. Por tanto, nos queda menos y menos más, algo positivo, como cabría esperar, porque nosotros le debemos dar energía al satélite para que se vaya al infinito. Y sustituyendo ahora los datos, tenemos 6,67 por 10 a la menos 11 de la constante de Newton, la masa de Marte. Necesitamos ahora sí la masa de la propia sonda, que era de 1031 kilos, y esto partido de 2 por 3,68 por 10 a la 6, y el resultado de esto es 6 por 10 a la 9 julio. Son números muy grandes, pero claro, es que hay que darle bastante energía a un cuerpo que tiene
bastante masa. Muy bien, pues con esto quedaría el ejercicio 1 completamente resuelto. En el segundo ejercicio de esta opción B nos deberemos enfrentar con la ecuación de ondas. En él se nos habla de un oscilador armónico con una frecuencia de 1000 Hz que genera en una cuerda una onda transversal que se propaga en el sentido positivo del eje X. O sea, si tomamos los ejes, vamos a coger como, ya que no nos lo dicen después, como dirección de oscilación el eje Y y como dirección de propagación el eje X. Lo que nos están diciendo aquí es que, pues por ejemplo, algo que se comporta de forma armónica, que sube y baja senoidalmente, por ejemplo, la propia mano moviendo una cuerda, pues si tenemos aquí, bueno, pues eso, cogido de alguna manera el extremo de una cuerda y lo vamos moviendo arriba y abajo, eso va a generar una onda que, bueno, pues en este instante estará así. Más tarde, pues si seguimos haciendo esto oscilar, va a ir avanzando. Genera una onda transversal que se va propagando en este sentido positivo del eje X. Nos dicen que la longitud de onda es de 1,5 metros y que la velocidad máxima de oscilación en un punto de la cuerda, cada punto de la cuerda se comporta como un oscilador armónico, es de 100 metros por segundo. Además, para un punto de la cuerda situado en x igual a 0 y en el instante t igual a 600 microsegundos, esto significa 600 por 10 a la menos 6, o sea, 6 por 10 a la menos 4 segundos, nos dicen que la elongación, o sea, la I, la magnitud que es perturbada, cuando x es igual a 0 y t es igual a 6 por 10 a la menos 4 segundos, es de 1 centímetro, o sea que es 0,01 metros, y la velocidad de oscilación, se entiende para los mismos valores de x y de t, es positiva. Y con estos datos, bueno, nos van a pedir algo clásico. Nos van a pedir en el apartado A determinar la velocidad de propagación, así como la amplitud de la onda, y en el apartado B, la parte un poco más complicada, que es determinar la fase inicial y luego ya dar la expresión matemática de la onda, es decir, la perturbación en términos de x y de t. Bueno, la velocidad de propagación es muy sencilla, es directamente la fórmula clásica, longitud de onda por frecuencia, que sería lo mismo que longitud de onda partido por periodo, y esto nos queda 1,5 por 1000, por tanto 1500 metros por segundo. Bueno, esta parte era tremendamente fácil. Ahora la amplitud, para determinarla vamos a usar que la velocidad de oscilación máxima es de 100 metros por segundo. Si lo recordamos, la velocidad de oscilación máxima para un oscilador armónico tiene lugar cuando el seno o el coseno, según como lo expresamos, nosotros normalmente la velocidad la expresamos en términos de coseno, vale 1. Y el prefactor que va delante de ese coseno es la amplitud por la frecuencia angular. La frecuencia angular es 2pi por la frecuencia, o sea, 2pi por 1000. Esto es 2000pi radianes por segundo, y ahora ya es muy fácil determinar la amplitud porque también tenemos la velocidad de oscilación máxima. Por tanto, despejando, tenemos que esto es 100 partido de 2000pi y simplificando dos ceros, tanto en numerador como denominador, esto nos queda 1 partido de 20pi en metros. O si alguien lo quiere expresar
Bueno, pues de una manera con decimales y sin más, esto es aproximadamente 1,59 por 10 a la menor 2 metros. En la medida en que no sea tremendamente farragoso, puede ir bien arrastrar los valores simbólicos de pi en los ejercicios de ondas. Sobre todo cuando estén dentro de funciones trigonométricas, seno y coseno, porque ahí una pequeña aproximación, por ejemplo en el valor de omega, si va acompañada de un valor del tiempo muy grande, se amplifica mucho el error. Bien, vamos ahora con el apartado B. Para el apartado B, para determinar la fase inicial, como el nombre lo dice, nos tenemos que fijar normalmente en el dato para t igual a 0, pero aquí como no lo tenemos, pues en un dato cualquiera de la elongación y de la velocidad de oscilación. Yo lo que sé es este dato de aquí. Y sé que a la onda la voy a expresar del siguiente modo. La voy a expresar como la amplitud por el seno de omega t. Como se propaga hacia la derecha, aquí va un menos el número de ondas k por x más phi 0, la fase inicial. Bueno, cuando estamos en x igual a 0 y t es igual a 6 por 10 a menos 4 segundos, ¿qué nos queda? Bueno, nos queda que la amplitud ya la sabemos, la podemos sustituir, es 1 partido por 20 pi, el seno de omega hemos dicho que era 2000 pi, sustituimos el valor del tiempo, 6 por 10 a la menos 4, k por x va a ser 0, ya que x es 0, más phi sub 0. Y esto, si simplificamos el 2000 pi por 6 por 10 a la menos 4, bueno, pues ¿qué nos queda? Nos queda 2000 por 6 son 12.000, 12.000 pi por 10 a la menos 4 es 1,2 pi, que es 6 quintos de pi. Por tanto, esto es 1 partido de 20 pi por el seno de 6 quintos de pi más phi sub 0. ¿Y esto a qué tiene que ser igual? Esto tiene que ser igual a 0,01. Por tanto, si pasamos este 20 pi multiplicando al otro lado, ¿qué nos va a quedar? Bueno, nos va a quedar aquí que 0,2 pi, o sea, pi quintos es igual al seno de esto. O sea, el seno de 6 quintos de pi más phi sub 0 debe ser 0,2 pi, que es pi quintos. Muy bien. Una vez que hemos llegado de aquí, pues tenemos que despejar. Es recomendable, cuando directamente el valor que aparece aquí no es phi 0, llamar a todo esto de aquí, por ejemplo, x. ¿Vale? Y entonces tenemos que el seno de x es pi quintos. Por tanto, si esto es así, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener que x, que lo hemos definido así, puede ser el arcoseno de pi quintos, pero recordemos que siempre que tenemos el seno, si recordamos el círculo goniométrico, tenemos dos soluciones posibles. Si el seno vale una cierta cantidad, pues eso puede corresponder a un ángulo que es alfa y a otro que es el complementario, que valga 180 menos alfa, o en radianes pi menos alfa. Por tanto, la otra opción es pi menos el arcoseno de pi quintos. Ninguno de estos tiene un valor que se pueda dar de una forma cerrada sin decimales bien, así que en la calculadora directamente estos son 0,679 radianes y estos son, pues eso, 3,141 más o menos, menos esto,
pues 2,462 radianes. Son dos soluciones posibles. ¿Y cómo puedo saber cuál es la buena? Bueno, porque para eso me dan que la velocidad de oscilación es mayor que 0. Yo sé que la velocidad de oscilación, ¿qué va a ser? Bueno, pues derivando esta expresión, sabemos que la velocidad de oscilación va a ser A por omega por el coseno de omega t menos k por x más phi 0. Entonces, cuando esté en este punto x igual a 0 y t igual a 6 por 10 a la menos 4 segundos, sustituyendo aquí, ¿qué es lo que tengo? Pues lo que tengo es la amplitud por la frecuencia angular por el coseno precisamente de 6/5 de pi más phi sub 0, o sea, lo que hemos llamado x mayúscula. Y esto sabemos que es mayor que 0. Puesto que la amplitud y la frecuencia angular son mayores que 0, esto implica que el coseno de x mayúscula debe ser mayor que 0. Y eso nos deja con que la solución buena es esta de aquí. Porque el coseno de 2,462 es negativo. Ahora, una vez que yo sé esto, cuidado que lo que yo he hallado es x mayúscula. Phi sub 0, ¿cómo la obtengo? Pues phi sub 0 la obtengo despejando de aquí, va a ser x mayúscula menos 6 pi quintos. Y eso es 0,679 menos 6 pi quintos, que es menos 3,091 radianes. O cualquier expresión equivalente, cualquier expresión de phi sub 0 que cambie en un factor, por ejemplo, 2pi, a esto, por ejemplo, le podríamos sumar 2pi si que queremos que quede positiva esa fase inicial y sería completamente equivalente. Bueno, ahora ya dar la expresión de la ecuación de ondas, pues tenemos la amplitud, tenemos la frecuencia angular, tenemos la fase inicial. Única cosa que no tenemos, bueno, pues no tenemos de momento K, el número de ondas, pero bueno, lo podemos sacar en un momento. K simplemente es 2pi partido por la longitud de onda, o sea, 2pi partido por 1,5, o sea, 4 pi tercios metros a la menos 1. Y bueno, como nos hemos quedado aquí sin espacio, ponemos la expresión final de la onda aquí mismo. Por ejemplo, la expresión de la onda va a ser la amplitud 1 partido de 20pi y esto multiplicado por el seno de omega, que es 2000 pi, multiplicado por un valor genérico del tiempo, menos k, que es 4 pi tercios, por x, y aunque no queda particularmente bonito, el valor de phi sub 0 es menos 3,091. Y esto va en unidades del sistema internacional, o sea, en metros. Y todo esto es, digamos, el resumen del ejercicio que acabamos de hacer. El tercer ejercicio de esta opción B versa sobre inducción electromagnética. La inducción electromagnética, recordemos que las fórmulas son muy pocas. Básicamente debemos saber que el flujo magnético, bueno, normalmente lo definiríamos como la integral de superficie a través de una, bueno, no necesariamente cerrada, podría ser una superficie abierta del campo magnético. Como siempre vamos a tratar con campos magnéticos uniformes, porque no que iguales en todos los puntos del espacio. Siempre esto se reduce básicamente a el producto escalar entre el campo magnético y el vector superficie, que es el módulo del primero por módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman. Una vez que sabemos el flujo magnético, podemos calcular, de acuerdo con la ley de Faraday-Lenz, la fuerza electromotriz, la diferencia de potencial, como la derivada temporal de esta cantidad cambiada de signo. Y
para hallar la intensidad sobre el circuito, en caso de que nos la pidieran, simplemente aplicamos la ley de Ohm, que nos dice que esta es igual a la diferencia de potencial que se crea en el circuito partido de la resistencia total de este. Bueno, pues nos hablan de una espira circular de radio 6 centímetros que está inicialmente situada en el plano XY, inmersa en el seno de un campo magnético homogéneo dirigido hacia el sentido positivo del eje Z. O sea, que el campo magnético va en esta dirección Z, y el hecho de que la espira esté situada en el plano XY significa que el vector superficie que es perpendicular a esta va a ir también según el eje Z, y lo podemos coger pues en la misma dirección que el campo. O sea, este es el vector superficie de la espira, digamos, en el instante inicial. Lo que esto nos quiere decir es que el ángulo inicial, o sea, si esto lo expresamos como módulo del campo, módulo de la superficie por el coseno del ángulo, este ángulo que forman inicialmente es 0. O lo podemos escoger para que sea 0. Ahora, la superficie, si se trata de una espira circular, pues es el área del círculo, pi por r al cuadrado, pi por 0,06 al cuadrado, esto es 3,6 por 10 a la menos 3 pi metros cuadrados. Si hubiera varias vueltas, habría que multiplicar por el número de vueltas también, recordemos. Pues bien, se nos pide calcular tanto el flujo del campo magnético en la espira como la fuerza electromotriz inducida cuando t sea igual a 7 milisegundos. O sea, lo que se nos va a pedir calcular es cuando t sea 7 por 10 a la menos 3 segundos, calcula tanto el flujo magnético como la fuerza electromotriz para dos casos distintos. Primer caso, caso A. El campo magnético en función del tiempo va variando, todo expresado en teslas, en segundos, sistema internacional, no tenemos que preocuparnos, y viene dado por una expresión polinómica. Entendemos que varía el campo magnético y no varía nada más. Bueno, bien, en ese caso vamos a calcular el flujo magnético primero. El flujo magnético que va a venir dado por el módulo del campo, que es 3t cuadrado en teslas, por la superficie, que ya la tenemos aquí, el módulo 3,6 por 10 a la menos 3 pi, y ya está, porque el coseno de este ángulo, que en principio no varía, es el ángulo inicial, aquí no hay nada, la espira se mantiene en el plano XY, coseno de 0 es 1. Lo podemos explicitar aquí, que el coseno de 0 grados es 1. ¿Y qué nos queda? Nos queda 1,08 por 10 a la menor 2 pi t cuadrado en las unidades del sistema internacional de flujo magnético, que serían teslas por metro cuadrado, o tradicionalmente esto se expresa como Webers. Muy bien. Por tanto, ahora puedo sustituir para el valor del tiempo que nos dicen que es 7 milisegundos, y si así lo hago, pues me queda 1,08 por 10 a la menor 2 pi. Todo esto multiplicado por 7 por 10 a la menos 3 elevado al cuadrado, que es 1,662 por 10 a la menos 6 Webers. Bien. Ahora, ¿qué nos queda? Nos queda la fuerza electromotriz. Para la fuerza electromotriz debemos derivar esta expresión de aquí en función del tiempo y cambiarla de signo. Evidentemente, siempre se deriva antes de haber sustituido, porque si no nos cargamos la dependencia temporal y el resultado sería 0. Claro. Bueno, pues tenemos menos esta derivada. Tenemos el menos, tenemos este prefactor que es una constante que sale fuera de la derivada, 1,08 por 10 a la menor 2 pi, y ahora la derivada de t cuadrado es 2t. Y esto va a ir en voltios.
la diferencia de potencial, sustituyendo para t igual a 7 milisegundos, bueno, pues ya está, ¿no? Tenemos menos 1,08 por 10 a la menor 2 pi por 2 y por 7 por 10 a la menos 3. Y esto nos da menos 4,75 por 10 a la menos 4 voltios. ¿Vale? En el rango de las décimas de milivoltio. El signo es importante comentarlo siempre que nos salga negativo. El signo lo único que indica es el sentido de la corriente. Lo podemos dar en valor absoluto y decir que el signo lo usaríamos si nos pidiesen decir en qué sentido va a ir la corriente. Ok. Ahora, en el apartado B se nos pide calcular exactamente lo mismo, pero en una situación distinta. Ahora, el módulo del campo magnético va a ser constante, igual a 8 militeslas, o sea, 8 por 10 a la menos 3 teslas, y lo que ocurre es que la espira gira con una velocidad angular de 60 radianes por segundo en torno al eje Y. O sea, si la espira estaba en este plano XY, lo que nos están diciendo es que gira en torno a uno de sus diámetros. Al girar en torno a uno de sus diámetros, o sea, por ejemplo, si girase en torno al eje Z no pasaría absolutamente nada, porque el ángulo entre el campo magnético y el vector superficie, que seguiría yendo en la dirección del eje Z, no cambiaría. Pero aquí el ángulo entre los vectores campo magnético, que decíamos que iba siguiendo el eje Z, y el vector superficie, al rotar la espira en torno al eje Y, el vector superficie también va a ir rotando. Y lo hace con una velocidad angular constante, por eso este ángulo va a ser omega por el tiempo más el ángulo inicial, que en este caso ya hemos argumentado que es 0. Por tanto, el flujo magnético en este caso, ¿qué va a ser? Va a ser simplemente módulo del campo magnético, módulo de la superficie por el coseno de omega t. Y la dependencia temporal del flujo ahora no está en el módulo del campo, está en el propio ángulo. Bien, pues sustituyamos. Esto es 8 por 10 a la menos 3 en cuanto al módulo del campo. Y ahora la superficie teníamos antes que era 3,6 por 10 a la menos 3 pi. Y por el coseno de 60, que es omega t. Y esto simplificando todo lo que va delante del coseno, nos queda 2,88 por 10 a la menor 5 pi por el coseno de 60t, todo en Webers. Si queremos expresar esto en el para t igual a 7 milisegundos, como nos piden, bueno, no vamos a volver a copiarlo todo, simplemente lo sustituiríamos aquí. Es importantísimo que la calculadora esté en modo radian, porque estamos computando con algo que tiene unidades de radianes por segundo dentro del coseno. Radian partido por segundo multiplicado por segundo nos queda radianes, cuidadín. Y esto, cuando así lo hacemos, nos queda 8,26 por 10 a la menor 5 Webers. Importante siempre saber si calculamos los senos o cosenos en grados o bien en radianes. Ahora, para calcular la fuerza electromotriz debemos tomar la derivada de la expresión en función del tiempo y cambiarla de signo. La derivada del coseno va a ser menos seno, ese menos se va a cargar este menos de aquí, y el 60 va a salir por la regla de la cadena también multiplicando delante. Por tanto, nos quedan menos y menos más, 60, bueno, lo podríamos haber cogido directamente aquí, por todo esto de aquí, por 2,88 por 10 a la menor 5 pi, y esto multiplicado por el seno de 60t.
Esto va en voltios y del mismo modo que antes, si yo sustituyo ahora t por 7 por 10 a la menos 3 segundos, el valor que me queda de la fuerza electromotriz o diferencia de potencial es de 2,214 milivoltios. El cuarto ejercicio de la opción B es de óptica geométrica y en concreto de lentes. Se nos dice lo siguiente: determina en qué posiciones debemos colocar un objeto real. Para empezar, esto implica que está a la izquierda de la lente en la convención habitual en la que la luz va de izquierda a derecha, por tanto S será menor que 0, la distancia objeto será negativa. Ya nos dice aquí, situado a la izquierda de una lente convergente de potencia 2,5 dioptrías. O sea, que la focal de la lente expresada en una dioptría es 1 metro a la menos 1, pues es el inverso de la potencia. Va a ser 1 entre 2,5, que es 0,4 metros, no centímetros, y como trabajamos habitualmente en óptica geométrica, lo pasamos rápidamente a centímetros. Bueno, ¿qué más se nos pide? Bueno, pues queremos saber dónde colocar este objeto delante de esta lente con esta focal para que el tamaño de la imagen formada por la lente sea, en el caso A, se nos dice que sea derecha y doble que el tamaño del objeto, por tanto, el aumento va a ser de 2 y prima entre i, mientras que en el apartado B se nos pide que sea invertida y la mitad del tamaño del objeto, de modo que el aumento lateral debe ser negativo y la mitad, menos 1/2. Muy bien. Bueno, vamos con él. En cada caso hay que indicar también la naturaleza de la imagen y realizar el trazado de rayos correspondiente. Bueno, vamos a ver el apartado A. En el apartado A, pues, ¿qué tenemos? Tenemos dos ecuaciones. Tenemos siempre la ecuación de las lentes, 1 partido de S' menos 1 partido de S, las distancias imagen y objeto, es igual a 1 partido de la focal imagen, y además sabemos que el aumento es igual al cociente entre la distancia imagen y la distancia objeto. Comenzamos con la ecuación que claramente es más fácil, o sea, tenemos dos incógnitas que son S' y S, dos ecuaciones, y la más fácil sin duda es la de abajo. Sabemos que este aumento vale 2, de aquí despejamos que S' es igual a 2S y sustituimos arriba. Arriba nos queda que 1 partido de 2S menos 1 partido de S es igual a 1 partido por 40. Multiplicaremos todo por 2S, que sería, digamos, el común denominador de la izquierda, y así pues nos quedaría 2S entre 2S1, 2S entre S nos queda 2, y 2S entre 40 es lo mismo que S entre 20. Esto de aquí, 1 menos 2 es menos 1, por tanto S nos queda igual a menos 20 centímetros, nos queda negativo como ya habíamos previsto que debía quedar. La imagen se forma a una distancia que es S' igual a 2S menos 40 centímetros. El hecho de que esta imagen salga negativa significa que es virtual, pues se forma delante de la lente, y como ya hemos dicho es derecha y aumentada. Eso nos lo dice el propio enunciado. Bueno, vamos a intentar dibujar lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo en este caso es que tenemos una lente. Como la focal imagen es positiva, esto significa que se trata de una lente convergente. Vamos a intentar hacerlo a escala con cuadraditos de
a 10 centímetros. El foco imagen va a estar aquí a la derecha. Simétrico a este, a 40 centímetros también, tenemos el foco objeto. Y entre el foco objeto y el centro de la lente tenemos situado el objeto a unos 20 centímetros. Es el caso típico de una lupa. Lente convergente con la que observamos un objeto que está entre el foco y el centro. Bueno, pues lo típico, ¿no? Un rayo que va por el centro no se desviaría. El rayo que va paralelo al eje óptico saldría pasando por el foco imagen. De aquí uno ya ve que los rayos no van a coincidir, por eso la imagen no va a ser real. Bueno, más o menos se intuye, aunque esto de resto tiene poco. Y el rayo que vendría pasando por el foco objeto, que esta es una prolongación irreal. Bueno, vamos a hacer la lente, vale la pena hacerla normalmente antes, ya más grande, para que no ocurra esto. Bueno, pues fijémonos que este rayo que vendría del foco objeto sale paralelo. Como no se cruzan los rayos emergentes, tiramos para atrás las prolongaciones y con un poquito de buena voluntad pues podemos ver que se cruzan. En este caso justo la imagen estaría justo encima del foco objeto, precisamente a 40 centímetros por delante de la lente. Muy bien, vamos a ver en el apartado B qué ocurre. En el apartado B lo planteamos exactamente del mismo modo. Tenemos por una parte la ecuación de las lentes y por la otra vamos a tener la ecuación del aumento, que nos va a dar en este caso que S' partido de S es igual al aumento, que es menos 1/2. Por tanto, ¿qué obtenemos de aquí? Obtenemos que S' es menos S partido por 2. De modo que al sustituir esto arriba, ¿qué nos queda? Nos queda 1 partido S' es menos 2 partido por S, o sea, da la vuelta, menos 1 partido de S es igual a 1 entre 40. Multiplicamos todo por todos los miembros de la ecuación por S, nos queda menos 2 menos 1 es igual a S dividido por 40. Esto de aquí es menos 3 y por tanto la distancia de objeto nos va a salir de menos 120 centímetros. Y en este caso, ¿dónde se forma la imagen? Bueno, pues la imagen S' es igual a menos 120, perdón, menos y menos más, 120 entre 2, 60 centímetros. En este caso, ¿la imagen cómo es? La imagen en este caso sí que es real, correspondiente a una distancia imagen positiva, y como ya nos decía el enunciado, es invertida y disminuida. Bueno, vamos a intentar hacer aquí, a ver si tenemos un poquito más éxito que antes, un trazado de rayos, esperando que nos quede, bueno, pues lo mejor posible. Ese sería el eje óptico. Vamos a poner aquí la lente, que vuelve a ser convergente, porque la focal es la misma que antes. Y aquí tenemos, vamos a hacer las rayas de eso, pues de 10 centímetros. Aquí tendríamos como antes el foco imagen, 1, 2, 3, 4, aquí el foco objeto, y ahora el objeto está muy lejos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 120 centímetros de la lente, el objeto estaría aquí. Bueno, y ahora pues la misma historia, ¿no? El rayo que va paralelo al eje óptico, bueno, lo podemos pintar un poco, vamos a intentar hacerlo un poco mejor. Quizá así está mejor, vamos a alargar esto.
pues sale pasando por el foco imagen. El rayo que va por el centro no se desvía. Bueno, más o menos, o sea, claramente no es exactamente así. Sabemos que se tienen que juntar, si lo hiciéramos bien, a una distancia de 60 centímetros. Esto sí que va a ser punto gordo. Pero bueno, haciéndolo con reglas sí que queda completamente bien. Y debería quedar de un tamaño que aquí tampoco lo vemos, porque se nos ha desviado luego hacia abajo la mitad del objeto. Y el rayo que vendría pasando por el foco objeto saldría paralelo y debería cruzarse en el mismo sitio, ¿vale? Y esto, vuelvo a decir, debería medir la mitad, que es lo que medía el objeto original. Aquí, bueno, pues los trazados a mano son un poquito orientativos. Al resolver el ejercicio vale la pena hacerlo bien a regla, porque además confirman los cálculos que hayamos podido hacer previamente. Y para acabar con este examen de septiembre de 2020 tenemos un ejercicio de física moderna que prácticamente no había aparecido algo similar en los últimos 20 años. Es un ejercicio que tiene que ver con los niveles del modelo de Bohr del átomo y la transición entre niveles y la emisión y absorción de fotones. Es una parte del currículo que en los últimos años se había asociado tradicionalmente a química, donde también se ve, pero esto nos recuerda que puede perfectamente caer. Bien, tenemos un sistema atómico. Un átomo consta de 3 niveles energéticos. Y bueno, pues nos dice que esto se utiliza para obtener radiación láser, aunque no es particularmente el foco de este ejercicio. Dice, con respecto al primer nivel, el nivel fundamental, el más bajo, el segundo y el tercer nivel se sitúan a 2,07 electronvoltios y 2,76 voltios respectivamente. Esto quiere decir que si yo pinto aquí las energías en orden creciente, me voy a encontrar aquí un estado fundamental con una energía E sub 1, la energía E sub 2 es superior y la energía E sub 3 es aún mayor. La diferencia de energías entre estos dos es de 2,07 electronvoltios y la diferencia de energía entre el 1 y el 3 es de 2,76 electronvoltios. Muy bien. Y nos dice que la absorción se produce desde el primer nivel al tercero, mientras que la emisión láser se produce por la transición entre el segundo nivel y el fundamental. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo absorbo un fotón, recordemos, cuando un fotón es absorbido, en ese caso un electrón gana energía para saltar de un estado al otro, y la diferencia de energías debe ser igual a la energía que lleva el fotón. En cambio, cuando un electrón, que es lo que ocurre en el segundo caso, cuando se emite la radiación láser, baja de un nivel de energía superior a uno menos energético, esa diferencia de energías se la lleva el fotón que se emite. Bueno, pues nos dice en el apartado A, o sea, esta absorción va a significar que el electrón va del nivel 1 al nivel 3 y la emisión va a ir del nivel 2 al nivel 1. Apartado A. Hallar la longitud de onda y la frecuencia del fotón para que se produzca la absorción. Bueno, pues esta, como hemos dicho, la diferencia de energías entre niveles debe ser igual a la energía del fotón, que de acuerdo con la fórmula de Planck viene dada por la constante de Planck y multiplicada por su frecuencia. Bien, esta diferencia de energías, ¿cuánto es? Es de 2,76 electronvoltios, pero debemos convertir los electronvoltios ¿a qué? A julios. Y para ello debemos multiplicar
como ya sabemos, el factor de conversión, un electronvoltio es igual a 1,6 por 10 a la menor 19, que es el valor absoluto de la carga del electrón, en julios. Por tanto, debemos multiplicar por ese valor para que esta energía quede expresada en julios. Y ahora esto es igual a la constante de Planck, que nos la dan aquí, 6,63 por 10 a la menos 34 multiplicado por la frecuencia. Y es de aquí de donde vamos a obtener la frecuencia. La frecuencia va a ser, pues eso, 2,76 por 1,6 por 10 a la menor 19, todo esto dividido por 6,63 por 10 a la menos 34. Y nos da 6,66 por 10 a la 14 hercios, o segundos a la menos 1. Vale, una vez que tenemos la frecuencia, para hallar la longitud de onda simplemente tenemos que recordar que la velocidad de propagación de la luz, en este caso evidentemente en el vacío no hay ningún tipo de material, es igual a la longitud de onda por la frecuencia, y por tanto, despejando, nos queda 3 por 10 a la 8 metros por segundo, un valor que nos daban aquí en los datos, aunque conviene saber de memoria, dividido entre 6,66 por 10 a la 14 hercios, esto nos da 4,5 por 10 a la menos 7 metros, 450 nanómetros. O sea, está absorbiendo luz dentro de la franja del visible. Ahora, en el apartado B se nos dice calcula la longitud de onda de la radiación emitida y luego la potencia del láser si se emiten 2 por 10 a la 16 fotones cada segundo. Bueno, la primera parte, la de calcular la longitud de onda de la radiación emitida, se hace exactamente igual. O sea, la variación de energía que hay entre los niveles 1 y 2, en este caso 2,07 electronvoltios, debe ser igual a la constante a la energía del fotón, la constante de Planck por la frecuencia, o directamente lo vamos a expresar ya en términos de la longitud de onda. Por tanto, la longitud de onda, pues sustituyendo, tenemos la constante de Planck, 6,63 por 10 a la menos 34 julios por segundo, la velocidad de la luz, y de nuevo la diferencia de energías nos viene dada en electronvoltios, pero la tenemos que convertir multiplicando por 1,6 por 10 a la menos 19 a julios. Y el resultado de esto nos da 6,005 por 10 a la menos 7 metros. Como la diferencia de energía es menor, corresponde a una frecuencia menor y por tanto una longitud de onda mayor, en este caso de unos 600 nanómetros. Bueno, y ahora, ¿cómo puedo calcular yo la potencia del láser? Bueno, yo lo que sé es que la energía de los fotones que lleguen, o sea, si tengo un haz de fotones, va a ser la potencia del láser por el tiempo. Eso es, digamos, viendo la luz como un haz, como lo vería en términos de una onda. Simplemente es la potencia con que emito, que es la energía partido por tiempo, por el tiempo. Pero si lo veo como fotones individuales, esto debe ser igual al número de fotones por la energía que lleva cada fotón. Y ahora puedo ver esta igualdad así, y si divido por el tiempo, ¿no? O sea, porque lo que me están dando es el número de fotones que se emiten por unidad de tiempo, bueno, pues paso la t dividiendo. O sea, la potencia va a ser igual a el número de fotones por unidad de tiempo multiplicado por la energía de cada fotón. Esto de aquí es lo que son 2 por 10 a la 16. Por tanto, la potencia es 2 por 10 a la 16 fotones por segundo, y la energía que lleva cada fotón, en este caso, ¿qué va a ser? Bueno, pues la diferencia que había entre las energías de los niveles, que eran 2,07 electronvoltios convertidos, ya lo habíamos puesto aquí antes, a
julios. Y cuando multiplicamos esto, nos queda que la potencia del láser es de aproximadamente 6,6 milivatios. Recordemos, la clave está en ver la luz o bien simplemente como un haz de energía, un haz de ondas. En ese caso, pues la energía vendría dada por potencia por tiempo, pero si lo vemos como un montón de partículas individuales, debería ser el número de fotones por la energía que lleva cada una de ellas. Lo que nos dan no es directamente el número de fotones, sino el número de fotones por unidad de tiempo. Por eso pasamos t dividiendo. Y entonces ya lo que nos queda a partir de ahí es muy fácil.